Hola Sandra, ¿qué tal? Hola, muy buenas tardes, ¿cómo están? Un gran saludo a toda la audiencia. Bueno, un gusto, gracias por el espacio. No, gracias Eh, a ustedes por el espacio, realmente me llena de honor saber que puedo salir con ustedes al aire. bueno, igualmente, tengo entendido que escribiste 8 libros. Exactamente, 8 libros. Impresionante. Sí, yo también lo pensaba hace muy pocos días pensando en el resumen desde lo que va del 2021 al 2025. Sí, ha sido bastante y me ha hecho reflexionar bastante también acerca de la idea, ¿no? de publicar, sobre todo tanta cantidad y sobre todo con la idea de que quizás no pude darle a todos el espacio que se merece cada uno de los... ¿no? Así que ahora estoy más tranquila, o sea, sigo escribiendo, pero dije, bueno, vamos a darle lugar a todos y después recién publicaré calculo que para el año que viene lo que estoy escribiendo ahora. ¿Y tus libros están vinculados a la ficción, a la poesía? Tengo las dos cosas. Unos están destinados a la poesía y tres puntualmente son ficciones, que son novelas. Y en esto por ahí te quiero recalcar, hace muy poquito escuché, no recuerdo ahora justo el nombre, en la famosa pregunta si lo que escribís es ficción o está basado en hechos reales, y escuchaba a esta autora que decía que había que darle lugar a la ficción y que había que darle el lugar a la literatura que hay en uno. Principalmente todas mis historias no están basadas en personas reales, sí están creadas para que lo que vos leas creas que es algo real o que puede pasar, lo que cualquiera puede empatizar con esa historia, pero no fueron basadas en una persona real. Todo es creación. ¿De los libros que publicaste hay alguno en particular que te interese destacar? O, bueno, imagino que cada uno tendrá algo especial para vos, pero no sé si te gustaría resaltar alguno o mencionar alguno en particular. El que en este momento, bueno, yo voy a presentar en diciembre mi última novela, que es Reformadas, pero hay la primer novela, por ahí es uno de los que más me llena de orgullo, porque terminó de ser guionado hace muy poquito por una productora de Córdoba que se llama Nexo Salvaje, y la novela se llama Caro Cruz, y esa novela aborda una temática que también está 100% creada, pero aborda una temática muy parecida de algo que pasó en la costa de Buenos Aires, que fue el caso Baez Sosa. Y si bien la historia no es la historia de esta persona, sí aborda la temática que tiene que ver con una patota que agrede a un joven en circunstancias en las que el joven no tiene nada que ver y que tampoco tiene por qué ser agredido. Y bueno, la historia plantea justamente que hay peor que la muerte, que es lo que yo me planteé, por eso digo que es la creación 100% ficcional, que hay peor que la muerte, y en este caso el personaje lo que hace es vivir toda su vida pensando en cómo se va a vengar de estas personas que lo violentaron, lo agredieron, que ellos creyeron que estaba muerto y que él había quedado vivo en estas circunstancias. Y hace muy poquito me confirmaron que el guión estaba terminado, que ahora falta el otro camino que tiene que ver con conseguir los fondos y no sé cómo se llaman estas empresas, por ejemplo Netflix, o qué empresa será la que posteriormente la Claro, pueda... la idea sería poder después difundirla a través de streaming, digamos, si se logra a través de las plataformas como Netflix. Exacto, sí. Bárbaro. Pero ese es un paso, es un paso muy, muy grande. Yo pensé que en escribir la novela solamente era el paso más grande, pero bueno, en todo este trabajo que se hizo este año con la productora, me di cuenta que, bueno, que había algo más que va más allá, ¿no? De la producción de la novela, y que, bueno, es guionarla. Así que fue un trabajo bastante complejo y que nos ha llevado casi, empezamos en marzo y lo terminamos recién ahora, y ya tiene propiedad intelectual, ya tiene todos esos pasos. Bueno, nos falta el paso mayor, que es el que la llevaría por ahí a la pantalla. Bueno, felicitaciones y ojalá se dé. Ojalá, sí, 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 estoy muy ansiosa, sí.
Y comentabas en relación a tu nuevo libro que lo vas a presentar próximamente. ¿Dónde sería? En Buenos Aires también? Sí, tuve la posibilidad de presentarlo en la Feria Internacional del Libro de Neuquén, que se llevó a cabo en septiembre, y lo voy a presentar el 12 de diciembre a las 18 horas en la Biblioteca Nacional Mariana Moreno, en el Auditorio Julio Cortázar. Ahí voy a estar presentando esta última novela que en realidad no alcanzó a salir para la Feria de Buenos Aires, a Filba, ni tampoco alcanzó a llegar a la de Neuquén. Así que me queda pendiente una presentación en Buenos Aires también en la feria. ¿Nos podrías dar algún adelanto o algún comentario en relación a tu nuevo libro? ¿De qué trata? ¿O algo que te interese decir al respecto? También que la novela es una novela, no está centrada en ningún personaje en especial. Es un adolescente que tiene que lidiar con una lucha interna que no solo tiene que ver con ser adolescente, sino que el personaje, que se llama Ángela, vive una situación de abuso y de acoso familiar, intrafamiliar, muy importante, del cual la familia no tiene conocimiento, pero que al mismo tiempo su familia quiere quitársela de encima por considerarla que no es manejable, que no pueden hacer nada con ella. Entonces ella inicia todo un camino en la delincuencia, en que tiene que ver con su defensa, para poder sobrevivir ante esta situación, y termina siendo detenida y llevada a un reformatorio en el que se supone que saldría, como quien diría, entre comillas, reformada de esta situación. Eh, la trama es bastante interesante porque no está lejos de lo que, no digo por el acoso en sí o el abuso en sí, sino que digo que no está lejos de las situaciones que a veces viven los adolescentes, y sobre todo después de la pandemia, que hubo un proceso de encerrarse en sí mismos, de jóvenes que no dialogan, padres que no saben qué es lo que les pasan a sus hijos, realidades que no comparten, por estar en momentos distintos. Y bueno, la verdad que el personaje de Ángela viene un poco a denunciar, a mostrar también a las instituciones que creen que estando encerrado en un espacio con talleres artísticos hay una posible reformación, ¿sí? O Sí. transmutación o transformación de la persona. Bueno, así que Ángela aborda todas esas temáticas y, bueno, es 100% una historia ficcional. Está pensada en Los Alerces, en Chubut, la creación, ¿no?, de un espacio bastante idílico con respecto al paisaje. Y después, bueno, aborda todas estas temáticas que te estaba mencionando, que tienen que ver con el proceso de adolescencia, ¿no?, de adolecerse. Por lo general, cuando escribí ficción, ¿aprovechás también para tratar algunos temas, abordar algunas cuestiones de la realidad o no necesariamente y se van, quizás hay alguna asociación, pero no, no es tan literal, digamos? Mira, justamente las tres novelas, porque la poesía es más particular, la poesía tiene como un yo lírico más personal, en el que quizás hay más un reflejo mío en esa creación, ¿no? En las novelas, las temáticas, yo soy docente, tengo una trayectoria de 25 años, trabajé en nivel medio y trabajé en nivel trabajo actualmente en nivel superior, y, y las temáticas son temáticas que en realidad te están abordando todo el tiempo. Cuando escribí Caro Cruz, en ese momento justo estaba el famoso caso Baez Sosa, que tuvo una connotación a nivel nacional bastante importante, y fue la semilla nada más. Claro, No, el no, disparador. el disparador. Después hay otra novela también, me pasa lo mismo con Reformadas. Reformadas es algo que vos escuchás en distintos ambientes, sobre todo en la docencia, de situaciones de adolescentes, incluso en el interior del país y en el interior de la provincia, por ejemplo, del abuso intrafamiliar, que es el primero de los que se detectan, ¿no?, que es alguien muy cercano. Eh, bueno, no digo que sean que lo escucho todos los días en la sala de profesores, pero sí son temas que son cotidianos. Y hay una Claro. novela entre medio de estas dos que se llama L, en la que el personaje lucha contra
los preceptos, los mandatos, lo que tenés que ser, lo que debes ser. Y en este caso el personaje es un personaje en el que puntualmente no mata a nadie, no muere nadie, pero sí tiene una lucha interna por el patriarcado, ¿no? Que está muy marcado por su papá, que es militar, una familia militar con sus preceptos, con sus mandatos y sus insignias, y él que quiere ser otra cosa. Y ese libro participó de un concurso del Fondo Editorial Neuquino, y la temática yo la orienté de acuerdo en ese momento a los intereses de la convocatoria. No recuerdo puntualmente cuáles eran, pero sí estaba guionada mi intención de escritura hacia el camino por donde iba el Fondo Nacional Neuquino, ¿no? Entonces, esa historia salió así, también de la nada, pensando en cuestiones de identidad, que hoy también está tan marcado y que están tan, en auge con todo el respeto, ¿no? Sí, sí. Eh, por otra parte, tengo entendido que dictás un seminario de escritura de ficción y también diste de escritura creativa. ¿Eso lo haces online? ¿Son presenciales? Mira, esos fueron presenciales. Actualmente termino mañana con un taller de ficción para adolescentes que se dictó en la localidad. Virtuales solamente tengo, como en mi página web, descargables de archivos que vos decís, bueno, hay algunos que son gratuitos y otros que son pagos, y en el que hay tips y secretos. Pero después presencialmente dicto acá en Zapala, talleres los dicté durante incluso hasta la pandemia, y actualmente el que queda vigente es un taller que es para adolescentes, que surgió de la inquietud de adolescentes en una escuela técnica, pensando, ¿no?, que la escuela técnica da una formación muy objetiva, muy técnica sería la palabra, Claro. y los chicos mismos fueron los que demandaron la búsqueda de un taller donde poder expresarse de otras maneras que no fuera dibujando un mapa, haciendo trabajos especializados en carpintería, en metalúrgica o en electricidad, ¿no? Ese taller puntualmente cierra mañana de manera presencial. Ok. Y en relación a esos libros descargables que decías, están orientados a tips para quien le interesa comenzar a escribir. Sí, O sí, sí. Son los pasos básicos, ¿no? Por ahí lo que yo siempre sugiero es que en mi lectura cotidiana me ha llevado a entenderlo así, es empezar en donde estás. El ser humano por naturaleza está esperando siempre un momento particular, suponte. No sé, yo estoy esperando a jubilarme para recién viajar. Y hay mucha gente que traslada la escritura del mismo hecho, ¿no? Decir, no, ahora no tengo tiempo, ahora no esperar puedo. al momento perfecto y no existe. Y no existe ese momento perfecto. De hecho, yo nunca me imaginé en mi proyección de niña hacia a la idea de mujer, sí había proyectado de niña en mis juegos, ¿no? Inocentes, pensaba ser docente, pero nunca me había imaginado como escritora, y fue abrir la puerta, simplemente abrir la puerta y pasar para el otro lado. Que quizás fue el paso más difícil de reconocerse en ese espacio como para, eh, sobre todo por una cuestión cultural, ¿no? Yo ya era docente y decirle a mi familia, soy docente y ahora encima soy escritora, como la visión que tienen no solamente mi familia, sino la comunidad de lo que es el arte, ¿no? Que no podés vivir del arte, que, bueno, es un camino difícil. Yo lo sostengo porque tengo una profesión atrás que me acompaña y que la que me da sustento como para decir, puedo acompañar esto. Lo real es que si tuviese que vivir de la escritura estaría un poco complicada. Claro. Sobre todo en un país que, como viste que está la frase esta hecha que dice que Dios está en todos lados, pero que atiende en Buenos Aires. Hay muchas cosas que los del interior no accedemos porque no tenemos contactos, porque no tenemos el empujón, y a veces simplemente una entrevista es un empujón muy grande para abrir juego en otros espacios y que a uno lo conozcan y salirse de lo conocido, ¿no? Porque nadie duda de un Cortázar, nadie duda de un Borges, nadie duda de escritores que son
reconocidos o que ganaron algún concurso, pero de los del interior, que están más alejados, que cuesta un poco más, que hay un gran esfuerzo detrás de todo eso, no es visible. ¿Qué escritores en la actualidad te gustaría mencionar o destacar del interior que tal vez no sean tan conocidos? No sé si tenés alguno presente. Sí, acá la provincia tiene escritores como Tomás Watkins, como Rafael Urreta Vizcaya, como Ricardo Costa, María Cristina Ramos es de la provincia, son escritores que, Diego Rodríguez Rey, que es de Villa Langostura, da la sensación de que fuese un círculo como limitado a sectores. Silvia Mellado fue ganadora del premio Sor Juana Inés de la Cruz, si no me equivoco, hace unos años atrás, por el Fondo Nacional de las Artes, también es neuquina, en realidad es zapalina, pero está radicada en Neuquén Capital. Hay muchos escritores que estamos acá, pero bueno, que la salida de acá también es bastante difícil, ¿no? Que implica toda una movida que por ahí el resto de la gente no dimensiona, ¿no? No tiene por qué saberlo, pero no se dimensiona ese trabajo que hay detrás. Sí, seguramente sea así. Eh, en relación al proceso de escritura que comentabas, me interesa esto que decías de que uno, por lo general, como que se busca el momento ideal o perfecto para comenzar a escribir y eso, bueno, nunca va a aparecer. ¿Vos esperás, o buscas momentos que estás más inspirada durante el día o tratás de armarte una rutina? Eh, ¿Cómo manejas ese proceso de escritura? ¿O es una mezcla de las dos cosas? Mira, yo logré con los últimos años un equilibrio en lo que tiene que ver profesional cuando concentré mis horas en superior y me dan una libertad horaria con respecto al día, ¿no? En nivel superior yo trabajo a partir de las 18 horas hasta las 23, entonces tengo un margen de tiempo que no me pasaba con nivel medio, que era la mañana. Era la mañana y me cocinaba todo el día, entre la corrección, planificación y demás. El haber cambiado de nivel a nivel superior también me habilitó un espacio que no había tenido antes, en el cual tengo un tiempo de referencia y de disciplina. Yo soy muy disciplinada en esas cuestiones y ordenada. Entonces yo necesito escribir todos los días. Lo que es poesía, por ejemplo, surgió, los libros que tengo de poesía surgieron todos a partir de una escritura automática que hacía todas las mañanas mientras desayunaba, que era mi espacio con la hoja en blanco, y escribía y escribía y escribía, y después hacía una selección, como un proceso de barrido, de limpieza, con respecto a eso que había escrito. Y de ahí puntualmente salieron mis libros de poesía. Con respecto a lo que es novela, que la motivación fue quizás participar en determinados concursos. El de Caro Cruz participó del Fondo Nacional de las Artes y el de L participó del Fondo Editorial Neuquino. Reformadas no participó de ninguno, fue escrita simplemente en un tiempo X que yo me propuse escribirla. Y lo que tengo es que esa rutina se transforma en un ejercicio, por ejemplo, si me siento a escribir, me siento a escribir y normalmente hasta que no termino no paro. Está alterado por cuestiones laborales, obviamente, pero enfoco. En las novelas yo enfoco puntualmente en eso que estoy escribiendo. En el caso de los concursos, quizás con poco tiempo, nunca llegué a un concurso sabiéndolo con 6 meses de anticipación. Los concursos me los enteré, por ejemplo, con 2 semanas. Entonces el foco estaba puesto en hacerlas y terminarlas. Y después de con una revisión bastante pobre en ese sentido, porque había un motor, o sea, había algo que me impulsaba a hacerlo. Y después, sí, después de haberlas presentado, me llevaba todo ese tiempo de revisión, de corrección. Siempre tengo alguien que me lee para saber si estoy focalizada, si se me escapó algo, si repetí algo. No me quedo jamás con una última visión mía, al contrario, necesito sí o sí que alguien me lea y que me diga puntualmente qué observó, qué encontró, qué fugas pudo haber en ese texto como para que yo no me di cuenta al estar sumergida en la historia. A veces uno se sumerge tanto en la historia que hay un momento en el que tenés que volver a encontrarte, ¿no? Entonces, ese proceso por ahí llevó un poco más de tiempo posterior, pero bueno, casi todas fueron presentadas en estos últimos
3 años, entre el año pasado y este, fueron presentadas todas las novelas. Así que Y soy metódica, sí soy metódica en escritura de todos los días. está bien. Y en el momento de, creo que se llama el síndrome de la hoja en blanco, pero Mm. ¿tenés algún tipo, alguna sugerencia o algún ritual eh, que te ayude Lo, a superar ese momento de la hoja en blanco? O, Mira, lo que descubrí es que cuando te aparece el síndrome de la hoja en blanco, eh, yo lo pongo una pausa. Pero es medio paradójico porque la primera vez que me pasa lo de la página en blanco sucedió escribiendo la segunda parte de Caro Cruz. Yo estaba escribiendo la segunda parte y en ese interín también fallece mi papá. Entonces estaba como en una especie de situación rara, claro. por el duelo, lógicamente, o sea, no sé si es rara, pero estaba en ese momento y la novela puntualmente, esa segunda parte, no me permitía, entonces la dejé. Dije, bueno, se pone pausa hasta tanto, pero ahí entre medio salió la poesía, que es un libro que se llama Una poética Perséfone, que es un libro que tiene que ver con las estaciones y ese resurgimiento entre el resurgir de las cenizas, ¿no? Ese movimiento entre la vida y la muerte que genera Perséfone, la diosa de las estaciones. Ella es puntualmente la primavera, pero en ese movimiento de vida y muerte en el que yo me encontraba por el duelo, pude escribir otra cosa. O sea que especialmente la página en blanco, así como tal, no la viví nunca. Pensé que sí la había vivido, pero después, por ahí charlando con otras personas o especialistas, me dijeron, si pudiste escribir otra cosa, no hay página en blanco. Claro. Simplemente había que dejar en pausa. ¿Y sabés qué me parece más grave? No es la página en blanco, sino siempre lo digo y lo descubrí hace poco tiempo, es la sala vacía. O sea, no es tanto el que vos no puedas escribir, porque el que vos no puedas escribir se soluciona con tiempo. Quizás no puedo escribir hoy, lo puedo hacer mañana, quizás me lleve más tiempo. Creo que el mayor problema al que se enfrenta el escritor hoy en día tiene que ver con una sala vacía, ¿no? Con que vos presentes una obra con todo lo que eso genera y que no haya esa convocatoria que no me pasó en Que uno ese extremo, esperaba. claro, y que no me pasó en ese extremo total de sala vacía, pero sí en una expectativa que quizás por la ansiedad, por todo lo que genera la presentación de un libro, toda la movida que genera previa, ¿no? Sí me ha parecido más grave en ese sentido, ¿no? Creo que la página en blanco la soluciono con tiempo. Claro. La presentación a la que no fue nadie no la solucionás con tiempo. Ese momento, ese espacio y esa situación de soledad, además de sentirte que, primero, sobre todo las presentaciones se hacen en ciudades grandes. Yo acá presenté en Zapala también mis obras y tengo un público garantizado. Pero en ciudades grandes, en las que todavía sos un NN, para muchos, esa situación es un poco más tensa, más compleja, más difícil de sobrellevar, ¿no? Y es la que más Sí, sí. pánico me da en realidad. Sí. Eh, por otra parte, te quería consultar qué opinión tenés en relación al uso de la inteligencia artificial como, bueno, aplicaciones como ChatGPT. No sé si, qué, qué opinión tenés, cómo puede afectar a la escritura, al proceso de escritura, al trabajo de los escritores. No sé si tenés una opinión en relación a eso. Mira, no conozco puntualmente cómo trabajan las plataformas porque no he tenido tiempo ni de descargarlas, pero sí me pasó que en esto de estar en nivel superior se ha implementado, no por nuestra parte, sino por parte de los Los alumnos, estudiantes. claro. Claro, se ha implementado muchísimo y sí he podido detectar sin conocer cómo es el tema de la plataforma, cosas muy bien elaboradas, pero que no tienen contenido propiamente dicho, y que bueno, que lo que me parece es que falta de, yo creo que va a ser una herramienta en la que todos nos vamos a tener que ayornar en algún momento. Yo soy de la vieja escuela, yo soy la del libro físico, lo digital me cuesta un poco también, pero yo creo que llega para quedarse. El tema es saber usarla correctamente y que los chicos
terminen aprendiendo algo de estas herramientas. No sé particularmente cómo funciona con escritores. Eso no sé. Sí he escuchado de que es una voz no humanizada, que creo que a los estudiantes, bueno, hasta eso lo pueden solucionar, pero no fue lo que yo evidencié en trabajos prácticos, en exámenes y demás, en el que uno por ahí corrigiendo te das cuenta que no hay una elaboración personal, sino que hay una elaboración que tiene que ver con la inteligencia artificial, sí. Sí, supongo que también el hecho de que la redacción la haga una persona con toda una experiencia vivida también le da otra riqueza y tiene otro sentido la lectura y el significado de eso que algo, no sé, que no tiene ninguna, ningún sentimiento, Claro. Sí, algo no muy se ve, frívolo. exactamente, se ve esa frivolidad dentro del escrito que vos te das cuenta que no está el contenido que vos trabajás. Yo te focalizo en el aula porque es donde más lo pude, como no lo he evidenciado afuera porque no sé si hay un chat GPT para escritores, no tengo ni idea si eso existe, pero sí lo evidencié en que determinados trabajos que me tocó corregir o evaluar y poner en tensión, los chicos ese poner en tensión no lo podían hacer en el texto, estaba muy bien armado, pero no había un cruce de conceptos, no había un análisis de contenido propiamente dicho desde la voz del estudiante. Era frívolo, era frío, era vacío en contenido propiamente dicho, ¿no? Y no era lo trabajado quizás incluso hasta en una puesta en común en el aula. Se evidenciaba vos al estudiante lo hacías hacer una puesta en común con marco teórico y con estos trabajos te das cuenta que no había relación. Era muy fácil evaluar en estas circunstancias y darte cuenta que no había contenido. Claro. Y por lo general, por lo menos si no hay un trabajo muy elaborado, suele repetir como ciertas estructuras, ciertas palabras. Eso a veces también se nota en ciertos trabajos, supongo. No sé Sí, si te pasó. yo que insistía tanto en la introducción, desarrollo y conclusión en los trabajos de escritura, en los procesos, porque los chicos tenían que hacer textos y se reescribía sobre lo ya elaborado. Entonces, en esos procesos de producción, de introducción y desarrollo y conclusión, eso estaba perfecto. Estaba muy bien estructurado, pero después el contenido propiamente dicho de lo abordado no era evidencia o estaba cruzado o no correspondía. Convengamos que el ChatGPT es una herramienta que busca información y te la sirve, pero es lo que va captando. De hecho, creo que hay juicios que han hecho escritores como John Grisham y otros escritores internacionales que han hecho juicio por el uso de la información sobre ellos mismos, ¿no? Creo que hay un juicio millonario, salió hace muy poquito como en los noticieros. Cambiando de tema, ¿qué escritores considerás que son un referentes hoy en día a nivel mundial y también en Argentina? Escritores, escritoras o alguien que te guste particularmente destacar que quizás no es tan conocido y te gustaría mencionar, más allá de los que comentaste anteriormente. Sí, no, hay una escritora con la que, sí, yo he hecho en este camino, he trabajado, es a Rosa Montero, que, mira, justamente tengo el libro acá, que es La loca de la casa, que es una de las obras con las que cada tanto voy releyendo. También tengo a Proust, a Ursula Le Guin con discursos que están escritos. Fue un libro que me costó muchísimo conseguir porque lo conseguí por Amazon cuando la época todavía de Amazon no había sido no es como ahora, ¿no? Ese texto me costó conseguirlo, me llevó mucho tiempo conseguirlo y costoso además. ¿Quién más? Vladimir Nokolov, creo que es el apellido, que es con la Lolita, que es una obra bastante controversial. Después, uno que sí marcó mi comienzo con la escritura tuvo que ver con García Márquez cuando rendí mi último final con 100 años de soledad.
Eh, la escritura de él fue una escritura que me marcó puntualmente por lo difícil que fue la creación de esa historia, de esa ficción. Perdón, me estoy quedando sin batería. Ahí está. Y creo que fue una de las obras que más marcó todo mi proceso de escritura, ¿no? La magnificencia que hay en Cien años de soledad. Yo recuerdo que también había tenido que comprar 2 análisis críticos de la obra. Uno incluye a Josefina Ludmer, libros re difícil de conseguir también por Amazon, para hacer un análisis específico de la obra y poder, bueno, en ese caso rendir el final, ¿no? Después, Julio Cortázar, yo tengo algo en relación a lo fantástico en mis obras, que hago un juego también de ese género que no es fácil de lograr, porque ese límite entre lo real y lo real, que lo maneja muy bien Cortázar en sus obras, a veces no es tan fácil de llevarlo a la escritura, ¿no? Por lo menos para quien no tiene la trayectoria ni la magnificencia que tiene Julio Cortázar, justamente, ¿no? Pero bueno, también es un referente para mí de la escritura bastante importante, y en eso puntualmente que tiene que ver con lo fantástico. No sé si me olvidé de alguien más. Eh, en relación a la obra de a Cien años de soledad, ¿tuviste la posibilidad de ver la serie en Netflix o no te Mira, interesó? no, la empecé y no la pude continuar. No, ¿Te no, pareció que era muy diferente al libro? Lo que pasa es que ahora entendí, ahora que yo guioné, o sea, que pude, no yo puntualmente, pero que sí estuve trabajando en el guión de mi novela, entendí el concepto de literalidad. Parece tonto que no lo entendiera, ¿no? Pero llevado al cine. Y en el trabajo con el productor me decía, no se puede llevar literalmente todo. La obra normalmente siempre me decía, ¿no? Observa que hay un cartel que dice basado en la obra tal, o Claro. nunca es literal. Entonces creo que un poco ese fue el choque que me pasó cuando empecé a verla. Quizás en algún momento la continúe, pero no la pude terminar. Lo que pasa es que el proceso de que uno se genera a partir de la lectura también es totalmente Sí, distinto al del cine, y esa imagen ya de vuelta en el que vos no creás absolutamente que nada. el libro despierta la imaginación y distintas interpretaciones Tal cual. y bueno, el cine es mucho más uniforme en ese sentido, Y aunque explícito. claro, No hay nada que vos crees aparte. O sea, no digo que no haya, obviamente que está el proceso de interpretación y todo lo demás, pero en esto de pensar que ya está la imagen servida, cuando en el libro vos tenés que recrear y pensar en ese Macondo y pensar en cada uno de los personajes de los Arcadio Buendía y los hermanos, y cómo se sucede todo ese árbol cronológico dentro de la historia. El cine le resta un poco. Lo entendí, lo entendí hace muy poco, cuando me encontré en esta situación y que el productor me explicó, ¿no? Esto de la literalidad, que no se transmite literalmente. Sobre todo porque además no tiene que ver solamente con lo escrito, sino con la llevada o la puesta en escena. Suponte, Caro Cruz tiene un edificio de 20 pisos, que es un ambiente y un espacio que hay que recrear después. claro, tal cual. O, qué sé yo, tiene hermanos mellizos y hay que recrear después, o un solo personaje que haga los dos, o dos personajes, dos personas gemelos o mellizos que puedan. Entonces hay un montón de cosas que acompañan que bueno, que uno ya lo tiene servido en la pantalla. Y sí. Eh, ¿Querés comentar algo más que no te haya preguntado? O no sé, ¿te gustaría agregar algo más? Me gustaría decir esto de atreverse a dar ese primer paso y empezar a escribir en donde estés. Es una frase que yo escuché o leí en algún momento y hace un par de años, y la verdad que es el puntapié inicial para las puertas que se abren después. Yo empecé así, con todos los miedos, con esto de enfrentar también, en mi caso, a mis padres, no porque hubiera algún problema con la escritura, sino por estas cuestiones culturales que tienen que ver, es docente y encima ahora escribe.
cuando por ahí los padres, cuando son comerciantes, tienen otra mirada sobre el arte, sobre lo que es trabajar, sobre un montón de cuestiones, ¿no? Está tan sesgada la profesión docente, el arte en sí. Y bueno, dar ese primer paso para llegar, por ejemplo, hasta donde llegué ahora, me parece que ese fue el más importante. Y después tener una conducta que no tiene que ver solamente con la imaginación, todo eso se construye también. No, no es algo que es, habrá quien le surja de la nada una idea y de ahí pueda producir un montón de escrituras, pero lo cierto es que es un trabajo que se construye todos los días y que se sostiene. Bueno, Sandra, muchas gracias por la entrevista y un gusto. Dejo abierta la posibilidad para conocerlos personalmente el 12 de diciembre en la Biblioteca Nacional. Ojalá que puedan estar acompañando. Y bueno, cuando gusten, estoy disponible para charlar más sobre literatura.